Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Bueno, vamos a sentarnos como en una clase y vamos a aprender hoy con Julio, a ver qué nos dice. Julio Pereira, ¿puede ser? ¿Estás ahí? Buenas noches, Ignacio, buenas noches a la audiencia, estoy por acá. ¿Cómo andás? Bueno, es momento de presentarte. El otro día hablábamos con Irina y ella me dice, bueno, me gustó que me presentaras como reflexóloga. ¿A vos? Ya empezamos con una pregunta difícil. Bueno, a mí me gusta definirme como un estudiante eterno. Me gusta mucho enseñar, pero me gusta mucho también estudiar. Se me puede definir como terapeuta, como instructor, una especie de eterno aprendiz. Bien ahí. ¿Cuándo arrancaste? Bueno, mirá, es una búsqueda que viene desde hace mucho tiempo. Yo, allá por mi preadolescencia, hice un par de años de práctica de Aikido. Más adelante conocí la meditación. Para Aikido, ¿qué vendría a ser? Aikido es un arte marcial. Es un arte marcial que usa, digamos, la fuerza del oponente. Tiene cierto paralelismo con el Tai Chi, que vamos a hablar ahora en un rato, en el sentido de que usa la fuerza del oponente. No se opone, sino que lo usa a tu favor. Esto de ceder y dejarse llevar y usar eso a su favor. Bien. Y después de eso empezaste con meditación. La meditación, hice por aquí y por allá un poco de práctica de yoga, hice prácticas también de karate que era más difundido en ese momento en Montevideo, que era el Kyokushin. Perdón, esto estamos hablando de unos 15 años atrás. No, más, mucho más. Sí, estábamos hablando de mi juventud, yo ya no soy joven. Estamos hablando de hace unos capaz que 40 años atrás. Bien. 30 y pico de 30. Y en ese tiempo, lo hablábamos un poco la otra vez, en ese tiempo cuando vos decías de esto o hablar de energías, eras el loco del barrio, ¿no? Y sí, vos sabés que eso fue todo un proceso, que sí, hablar de energía era me miraban torcido, ¿no? Yo me peleaba mucho con mis amigos porque, claro, en ese momento no existían los celulares, ¿no? Si fuera hoy le diría, pero un celular funciona con energía, un auto funciona con energía, una heladera funciona con energía, y el cuerpo humano también funciona con energía. Claro, pero esas energías, digamos, tienen algo físico, digamos, claro, el cuerpo también, claro. Sí. Claro, de hecho, yo me perdí el programa que hablaban de espiritualidad y ciencia, pero es una búsqueda que yo estoy haciendo también, esa conjunción entre espiritualidad y ciencia. Nosotros aprendimos en secundaria que el cuerpo humano, cada una de nuestras células tiene mitocondria. La mitocondria es un organelo que transforma la glucosa y el oxígeno de la respiración en energía, en forma de ATP, ¿no? Adenosín trifosfato. Y bueno, y esa energía es la que se mueve, no es ni más ni menos que esa la energía que uno usa en el Tai Chi o en la medicina china o en el Qigong, es energía vital, ¿sí? Es cierto que hay otras energías más sutiles, ¿no? Pero cuando hablamos de energía vital, de Chi, hablamos de esa energía, la energía que nos mantiene vivos, la energía que mueve nuestra sangre, que mueve, hace latir el corazón. Y esa es la energía que nosotros trabajamos en este tipo de artes orientales, ¿no? Medicina china. Claro, pero en aquel entonces era una locura, digamos, porque recién hoy llegaron a estar de moda, podemos decir, o al menos, no sé si de moda, pero que la gente las mire como algo que puede llegar a ser. Ni siquiera estamos en el paso de que todo el mundo las acepte, pero
al menos hay un gran porcentaje que sí, y hay otros que están mirando como, bueno, esto puede llegar a ser. Pero en aquel entonces directamente era una locura. Era una locura, sí. ¿Y qué fue lo que a vos en ese momento te convenció? Porque la resistencia de afuera era fuerte, pero vos pese a eso dijiste, no, esto es por acá. Sí, bueno, yo tenía una formación científica, ¿no? Mi padre era médico ginecólogo, mi madre también trabajaba en la salud, mis hermanos. Y yo, por supuesto, hice lo que en aquel momento se llamaba quinto científico y quinto biológico, hice los dos, pero faltaba algo, había cosas que yo no podía explicar con eso. Y las busqué, ya te decía, las busqué a través de la meditación, las busqué a través del yoga, y no las encontraba, era raro, ¿no? Pues, la ciencia occidental explicaba muchas cosas, pero había cosas que no las podía explicar, ¿no? Y la espiritualidad te daba esa respuesta. Se te está... ahora sí. Porque yo sentarme en silencio media hora a meditar me hacía bien, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero ahí estamos hablando de un tiempo en que la meditación era una locura, o sea, era una pérdida de tiempo. Sí, por lo menos en esta sociedad en Uruguay sí. Estamos hablando de la década de 80, del 90. Claro. Sí, era una cosa que era rara, era una cosa de hippie. Estaba, no sé si mal vista, pero por lo menos incomprendida. Exacto, fue así, sí. Y bueno, no sé, pero ya te digo, yo buscaba esas respuestas que la ciencia no me las daba, que el liceo no me las daba. Y empecé con mis lecturas, empecé con mi meditación, empecé a practicar yoga, hasta que un día, ya un poco más acá, hay como un paréntesis en que me dediqué a otras cosas, por supuesto, ¿no? Tuve mi empleo público, formé una familia, tuve hijos, mi vida fue por otros caminos, y en un momento, fue por el año 2013, 2014, entro a una red de cobranza, de estas que hay acá en Montevideo, y había un volante que decía, tome una clase gratis de Tai Chi, o conoces el Tai Chi, bueno, te invitamos a una clase gratis. Y fui, tomé esa clase gratis, y fue como no sé, como dicen ahora, como que se te caen todas las fichas, como que todo se ordena y todo tiene sentido, ¿no? Yo le decía al instructor en ese momento, esto es lo que yo estuve buscando siempre sin saber que se llamaba Tai Chi. Porque era meditación, porque era arte marcial, porque era filosofía, era todo junto, ¿no? Era una disciplina que unía todo lo que yo estaba buscando. Bueno, me puse a practicar en cuerpo y alma, a estudiar Tai Chi, a practicar Tai Chi. Y a raíz del Tai Chi llegué a la medicina china. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese nexo que se te hace ahí? Claro. El Tai Chi es hijo de la medicina china, o se nutre de la medicina china. Yo cuando empecé a practicar Tai Chi, vi que en el entorno en el que yo me movía había mucha gente que practicaba medicina china. ¿No? Yo no entendía por qué, empecé a investigar por qué relación había entre el Tai Chi y la medicina china. Y terminé estudiando medicina china, hoy soy terapeuta de medicina china. Porque claro, se nutren de las mismas fuentes. Yo no quiero hacer de esto una conversación larga y aburrida, pero la historia de la medicina china del Tai Chi es riquísima y es antiquísima. La medicina china parte de la base de que en nuestro cuerpo circula energía, que en chino se dice chi, es energía vital, ¿sí? Y que esa energía nutre determinados órganos, determinados canales. Y bueno, en determinado momento los terapeutas de medicina china dijeron, bueno, tiene que haber algo que evite que esa energía se estanque, ¿sí? Porque no vamos a actuar siempre después que hay un desorden, vamos a tratar de prevenirlos, ¿sí? Entonces ahí surge lo que se llama Qigong, que literalmente podemos decir que quiere decir manejo de energía o trabajo con energía. Y a raíz del Qigong surge el Tai Chi. El Tai Chi como un nieto de la medicina china, se puede decir. Bien. Para que se entienda, para ver si lo puedo explicar cortito.
la teoría básica que sustenta la medicina china Sí. es la teoría del yin y el yang, ¿sí? Ajá. Que ahora si tenemos tiempo lo explicamos un poquito. Esa teoría del yin y el yang y la teoría de los 5 reinos mutantes o 5 elementos sustentan la medicina china y sustentan el Qigong. En determinado momento a alguien se le ocurrió con eso hacer un arte marcial, y eso es el Tai Chi Chuan. Entonces, Perfecto. íntimamente De esto estamos hablando de unos inicios en China, ¿de qué tiempo? Y bueno, la medicina china tiene 2500 años. Para poner una fecha... Para más o menos seguro, ahí está. Para más o menos. El primer libro que se puede, la primera constatación física que se puede tener, lo primero que se puede datar, digamos, sospechar, es el Wan Di Neijin, que es el canon interno del emperador amarillo, ¿sí? Que es entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Es el primer libro, digamos, de medicina china. Está escrito en forma de diálogo entre el emperador amarillo y su médico, y ese se podría decir que es el origen de la medicina tradicional china. Y es mucho más antiguo que eso, ¿no? Sí, claro. Sí. El primer libro, la primera fecha que se le puede poner es esa. Y a partir de ahí, vos ves que ha ido en evolución con el tiempo, o siempre se ha mantenido su base, digamos. No, mira, yo pienso que ha evolucionado, sí. La medicina china, o a mí me gusta decir la medicina tradicional china, porque en China hoy en día conviven las dos medicinas, la medicina griega, la de Hipócrates y Galeno, y la medicina tradicional, ¿sí? Ajá. Entonces, antiguamente se usaban agujas de hueso, incluso agujas de piedra, y había unos pocos puntos para trabajar, unos pocos canales, había poco conocimiento. Ese conocimiento se fue profundizando, ¿sí? Se fue extendiendo. Hoy la medicina tradicional china es conocida en todo el mundo. Hay muchos microsistemas de medicina china. Hay acupuntura abdominal, hay acupuntura de mejillas, hay otros tipos de acupuntura local, muchos tipos de acupuntura, muchas herramientas, ¿sí? que ampliaron el arsenal que tenemos en medicina china para trabajar. Y está mucho más aceptada la medicina china. A mí me han llegado, por ejemplo, pacientes derivados de sus propios médicos, que se encuentran con cosas que no saben cómo tratar o no pueden manejar, y las derivan a un terapeuta de medicina china. Yo creo que hay una apertura a ese tipo de cosas actualmente. Eso que suceda, eso es increíble, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué casos fueron los que te llegaron a vos de la medicina tradicional? Y bueno, por ejemplo, lo que suele pasar siempre es que el médico, digamos, occidental, le mandan estudios clínicos, ¿no? Los estudios clínicos, ya sea ecografías, placas o análisis de sangre, análisis de orina, ¿no? De repente te lo llevan al médico, el médico dice, pero acá no tiene nada, acá no se ve nada, ¿no? Entonces, yo no sé qué hacer con esto, porque yo no veo nada, no hay nada tangible. Y sí, claro, porque la energía no es tangible, no se ve. Entonces, por ejemplo, te terminan derivando los pacientes con dolores osteoarticulares que no saben cómo no saben cómo tratarlos, dolores del nervio ciático, o de todo, infertilidad, insomnio, pesadillas, depresión, ansiedad, ¿sí? Que la medicina occidental, que fue de alguna manera, con todo respeto, fue transformándose, porque Hipócrates y Galeno coincidían con los preceptos que manejamos en medicina china. ¿Sí? Decían que tu alimento es tu remedio, que las emociones se enferman, que la mejor medicina es la preventiva. De alguna manera, no sé por qué razón se fue transformando eso, y la medicina occidental lo olvidó, la medicina china lo mantuvo. Entonces, eso, te terminan derivando casos o cosas que no saben cómo tratarlas porque no las ven, que no las pueden ver en una placa, no las pueden ver en un análisis clínico, y las derivan. En China, ¿la medicina diaria es esta o es también la medicina occidental? Digamos, ¿ellos van a atenderse a lugares de eso? ¿Tenés idea? Sí, yo he hecho cursos después que me recibí, digamos, hice especializaciones y hice
seminario con dos maestros que son, uno de ellos es argentino y otro chileno, que han ido a hacer sus máster a China. Y ahí ellos contaban que sí que conviven las dos medicinas. Hay facultad de medicina, hay hospitales de medicina occidental y hay hospitales enteros de acupuntura, de medicina tradicional china. Conviven las dos, se complementan, ¿no? Esto de que decimos siempre que es una medicina alternativa, es una medicina complementaria. Yo creo que en China se complementan muy bien las dos. Si uno tiene una fractura, va a un hospital si uno tiene que hacer una cirugía, tiene que ir a un hospital. Ahora, si uno tiene un problema de insomnio, de depresión, capaz que se decide por la acupuntura. En China actualmente conviven las dos. Qué bueno. Qué buena. Y vos eso lo tenés como una perspectiva de que pueda llegar a suceder aquí. Y bueno, hay a nivel, no sé si de los estados o los gobiernos, en algunos lugares todavía hay resistencia, ¿no? En Chile, por ejemplo, está regulada la medicina china. Uno da un examen teórico, un examen práctico y puede ejercer la medicina tradicional china sin ningún tipo de problema. En otros países como el nuestro todavía eso no sucede. Claro. Pero tenemos esperanza de que sí, los resultados están demostrados, ya decía, hace más de 2000 años. Hay evidencia científica, ¿no? La ciencia, en los laboratorios de Europa y Estados Unidos están investigando la acupuntura, están investigando el qigong, le ponen electrodos a la gente, investigan los beneficios del tai chi, investigan los beneficios del qigong y demuestran que funciona, que no tiene efectos colaterales, que no, o sea, la van a tener que terminar reconociendo y permitiendo. Qigong. Qigong, sí, se pronuncia qigong. Ahí está, exactamente. Una vez hice en un lugar de La Mancha, dijera el cuento del cual prefiero no recordar, hice Reiki chino. Y hablando con el docente que hacía en ese momento, me decía en realidad que lo que sucedía con Oriente era que Japón solía mostrar todas las cosas que en China se hacían, pero Japón como que las tenía mucho más marketing para publicar sus cosas, para publicitar sus cosas en el resto del mundo. ¿Eso es así o la medicina oriental, digamos, se comparte entre lo que es Japón, China y demás? ¿O se dice medicina china porque es realmente algo que ocurre en China? No, bueno, también hay una medicina, una acupuntura japonesa. Eso puede ser que sea cierto. Acá siempre fue mucho más conocido las artes marciales japonesas o coreanas que las artes marciales chinas. Y es cierto que la cultura china capaz que es un poco más hermética. Tiene muchas cosas en común la cultura japonesa y la cultura china. De hecho, Japón invadió China, ¿no? O sea, convivieron japoneses y chinos mucho tiempo. Eso es así. Bien. No diría que tenga mejor marketing, pero puede ser que haya un poco eso de discusión, el paso occidentalizado del Japón. Claro, y como que nosotros en Occidente, mismo por la publicidad que tiene cada país más allá de su medicina, como que decimos, esto viene de Japón, lo miramos con unos ojos, esto viene de China, lo miramos con otros ojos, ¿no? Sí, Japón se presenta como un país más moderno, más occidentalizado, capaz en ese sentido. China es más tradicionalista. Claro. Sí. Claro, en el Reiki, por ejemplo, nos hacían el cuento que enseguida pasaron a tener escuelas en Estados Unidos, fue como que a lo primero que fueron para después lograr una expansión mundial y demás, y en China todavía va por otros caminos, capaz. Claro, para hablar de lo que yo conozco, el Tai Chi, por ejemplo, llegó a Estados Unidos en la década del 70, ahora en 1970, de la mano del maestro que se llamaba Chen Manchin. Sin embargo, hubo karate desde siempre en Estados Unidos. Exacto. Sí.
Julio, nos vamos a una pausa ahora y a la vuelta vamos a hablar de algún otro temita más que nos está quedando pendiente para seguir en este programa de letra y música. Ya volvemos. Tente el aire 24 horas contigo. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Otra versión para quedarnos a escuchar latente. Hoy a las 23, después de letra y música, viene Claudio Marzoa y su gran programa de Uruguay Encanto que se pasó en esta radio el día domingo. Y volvemos. Mientras Rubén Rada está en el fondo haciendo una versión muy linda de Solo se trata de vivir, esa gran canción de este gran músico que se me acaba, Lito Nevia, me acordé ahora antes de buscarlo. Volvemos con Julio. Julio, en la primera parte de la entrevista, mientras estábamos ahora, vos estabas bocetando una especie de guía sobre qué es todo esto de la medicina china. Dijiste algo de del yin y el yang, que era la base de todo esto que vos das, digamos, que es toda esta parte de la medicina china. Me quedo con las ganas y quiero saber ya cuál es esa base y qué es lo que ha impulsado en la medicina china. Bueno, vamos a tratar de explicarlo en forma de relato, ya que yo tengo ínfulas de escritor, vamos a hacer como una especie Bien de ahí. platito. Pasame cosas escritas que tenga porque las vamos a leer acá. Bien, cómo no, con gusto. Resulta que las bases filosóficas de la China son fundamentalmente tres: el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Tanto el confucianismo como el taoísmo tienen en común la teoría del yin y el yang. ¿Qué son el yin y el yang? Bien, resulta que vamos a poner que había dos personajes en la antigua China, dos caminantes descalzos que viajaban sanando, haciendo tisanas, haciendo emplastos, y un día se pusieron a observar y observaron que las montañas tenían un lado iluminado y un lado oscuro. Entonces observaron que el lado iluminado, además de estar iluminado, estaba caliente, que además de estar caliente estaba seco, que el agua se evaporaba y subía, que había mucho más movimiento, los animales se movían, los pájaros volaban, y que el lado oscuro de la montaña, además de estar oscuro, estaba frío y además estaba húmedo, el agua se condensaba y corría hacia abajo, los animales se quedaban quietos. Entonces escribieron un ideograma para el lado iluminado de la montaña, ¿sí?, que se puede leer como yang, y un ideograma para el lado oscuro de la montaña que se lee yin. Entonces descubrieron que en el universo hay dos energías opuestas y complementarias, que son el yin y el yang, y que esas energías se relacionan en base a algunas leyes, ¿sí? Siempre son opuestas, ¿sí? Lo opuesto a la luz es la oscuridad, lo opuesto a la quietud es el movimiento, lo opuesto al día es la noche, y así con todo. Y esas dos energías o dos entidades están en un equilibrio dinámico, ¿sí? Cuando hay más luz hay menos oscuridad, cuando hay menos calor hay más frío, ¿sí? Se complementan, ¿sí?, y se oponen, y además dependen una de la otra. No hay día sin noche, no hay arriba sin abajo, no hay adentro sin afuera, y que además se transforman la una en la otra. Si yo subo la montaña por el lado claro, cuanto más claro y más luminoso y más caliente está, voy a terminar del lado oscuro, frío y húmedo. Descubrieron que eso pasa en todo el universo, ¿sí? Después del frío del invierno empieza el calor del verano, ¿sí? Y descubrieron que ese
en el cuerpo humano, ¿no? Como microcosmos dentro de un cosmos más grande, también pasa lo mismo. También hay partes del cuerpo que podemos definir como yin y partes del cuerpo que podemos definir como yang, ¿sí? Por ejemplo, la parte de la espalda es más yang que la parte del pecho y el abdomen, porque recibe más sol, ¿sí? La parte de arriba del cuerpo es más yang que la parte de abajo del cuerpo. Y así con todo. Es decir, esa teoría, ¿sí?, que es anterior al taoísmo, que es anterior al confucianismo, es la base de la medicina china, junto con la teoría de los 5 reinos mutantes. También observaron estos dos personajes en este cuentito que en el universo nada es constante, que todo es cambio, ¿sí? Que el agua, ¿sí?, que baja de esa montaña nutre los árboles y los hace crecer, nutre la madera y la madera crece, que eventualmente esa madera se prende fuego, se transforma en ceniza y vuelve a la tierra, que en las entrañas de esa tierra sale el metal, y el metal, cuando se enfría y se condensa, genera nuevamente agua, ¿sí? Y ese es el origen de la teoría de los 5 reinos mutantes, y esa teoría de los 5 reinos mutantes también se aplica a la medicina china, y eso explica las relaciones entre los órganos, las relaciones entre los meridianos, los orígenes de las enfermedades, ¿sí? O sea, cada órgano vendría a corresponderle uno de los estados, digamos. Claro, por ejemplo, si pensamos en un órgano que sea que represente el color rojo, que represente el fuego, que represente la alegría, ¿sí? ¿En qué pensamos? En el corazón. Entonces, el corazón está dentro del elemento del reino del fuego, ¿sí? Por ejemplo, el reino de la madera crece y se expande, ¿sí? Si la dejamos crecer y expandirse, crece y se expande sin límites. Y el órgano o la energía del cuerpo que tiene esa cualidad de crecer y expandirse es la energía del hígado. Entonces decimos que el hígado está dentro del reino de la madera, ¿sí? Y así con todo. Entonces cada uno de esos reinos, cada uno de esos elementos genera al siguiente, y es una rueda sin fin de generación y de control. Casi cada uno controla al otro. De manera que si hay un desajuste en la energía, una energía digestiva, por ejemplo, la energía del estómago, tenemos que ver a qué órgano, a qué reino mutante pertenece el órgano, el vaso o el estómago, en este caso pertenece a la tierra. Vemos quién es el que genera tierra, vemos cuál es el que controla a la tierra. Ahí establecemos un diagnóstico, establecemos la etiología de la enfermedad y establecemos las herramientas que vamos a utilizar. Genial. Ahora, me parece mágico, mientras vos hacías mientras vos estás haciendo esa historia, parece mágico ese comienzo del pensamiento, ¿no? Cómo llegar a todas esas conclusiones de hay una parte de la montaña oscura y hay otra parte de la montaña que le da la luz. Es maravilloso. Es una historia abreviada de cientos o miles de años, abreviada en minutos, pero sí, claro. Es un poco así. Es un poco así. Ellos vieron que eso se daba, y se daba siempre, y que se daba en el universo y que se daba en el hombre. Y bueno, y con esa base teórica se originó el Qigong y se originó el Tai Chi. El Tai Chi también es yin y yang. En Tai Chi, por ejemplo, tenemos una pierna que tiene el peso del cuerpo y otra pierna que no tiene el peso del cuerpo. Entonces, una pierna yang, una pierna yin, ¿sí? Y en el Tai Chi también hay cambio constante, hay movimiento constante, ¿sí? De hecho, cuando yin y yang interactúan, esa interacción se llama Tai Chi. ¿Cómo? La interacción de esas dos fuerzas opuestas y complementarias del yin y el yang se llama Tai Chi. Ese simbolito que conocemos, que es mitad blanco y mitad negro, con dos circulitos, ese símbolo se llama Tai Chi. El arte marcial que practicamos, que se conoce popularmente como Tai Chi, en realidad se llama Tai Chi Chuan, que significa boxeo del Tai Chi o puño del Tai Chi. El principio fundamental de la teoría es la teoría del yin y yang, que explica muchas cosas. Es una teoría que se puede extrapolar a las relaciones sociales, a la política, a las relaciones empresariales, a la economía,
prácticamente a cualquier ámbito de la vida humana se puede aplicar la teoría del Yang y va a funcionar. El hecho de que hay dos fuerzas que se oponen, pero que se necesitan, y cuando una llega al máximo se transforma en lo opuesto. Esto es muy curioso, pero, por ejemplo, siempre que me preguntan un ejemplo de esto, yo digo, cuando uno toma mucho sol, se calienta mucho y se agarra una insolación, ¿no? Sí. Y queda la insolación, ¿no? La insolación da chucho de frío. Claro, te da lo contrario. El máximo provoca frío, exacto. O por el contrario, en invierno uno sale desabrigado, se congela y que se agarra fiebre. El máximo, cuando una fuerza llega al máximo, se transforma en la opuesta. Ese es uno de los principios que también trabajamos en Tai Chi Chuan, ¿no? Cuando el oponente te empuja, vos retrocedes. Cuando el oponente deja de empujar, ahí es tu momento. Siempre cuando uno llega al máximo, se transforma en el opuesto. Ahora, esta filosofía imposible, o sea, más allá del tratamiento médico, imposible que no la estés aplicando constantemente en cualquier cosa las 24 horas del día. Y claro, consciente y inconscientemente va a funcionar igual, porque es una ley universal, es como la ley de gravedad. No es que funciona cuando yo quiero, funciona. Lo bueno claro, la hago consciente, digamos, de que va a funcionar o de que está funcionando. Exacto, lo hago consciente. Entonces yo sé que, por ejemplo, cuando hay periodos suponete pasa con las plantas, ¿no? En el invierno las plantas pierden las hojas, no crecen, ¿sí? Y yo no me preocupo porque sé que va a venir la primavera y el verano y van a volver a florecer. ¿Sí? Es tener eso consciente en los otros ámbitos de la vida. Es un periodo de escasez y va a venir después otro mejor. Si tenés un periodo de depresión o de angustia o de incertidumbre, sabés que va a pasar, porque cuando llega a su máximo se va a transformar en el opuesto. Es como que tenerlo consciente te alivia de alguna manera y te da calma. ¿Sí? A mí, por lo menos, en mi vida personal me ha servido saber que eso se cumple. Claro, pero en otro sentido, ¿no te lleva a veces, o no es quizás parte de que termines en una inacción esperando que algo se equilibre? Bueno, justamente, exactamente. Ese es el... Ahí diste el clavo con el principio fundamental de la filosofía taoísta. Los taoístas dicen que no hay que hacer nada. Justamente, es la no acción. Porque todo se va a arreglar solo. La antigüedad, ahora es indudable que la antigüedad los taoístas se iban a vivir en las montañas para no interactuar con nadie, para no influir en el movimiento natural de las cosas, digamos. Pero ese es el principio de la filosofía taoísta, de no hacer nada, fluir, dejar que las cosas fluyan, que naturalmente van a encontrar su equilibrio. Por supuesto, en la vida moderna uno no puede sentarse a esperar que eso suceda, pero se puede confiar en que eso suceda y ayudar a que eso suceda. La principal diferencia entre el taoísmo y el confucianismo es que Confucio decía que el hombre era naturalmente malo y había que regular la sociedad para que funcionara. Y los taoístas decían que todo era esencialmente bueno, había que dejar que sucediera nada más. Me gusta más la segunda. Bueno, yo digo que la sabiduría consiste en ser confucionista en la relación con los hombres y taoísta en relación con la naturaleza. Bueno, puede ser, sí, pero me gusta confiar en mis hermanos también. Claro, el confucianismo aporta aquello del respeto a los ancestros, ¿no? Del respeto a los mayores, del orden social, de ciertos rituales que se dan en una clase o en una casa, que eso lo aporta el confucianismo, las normas de convivencia. Tenía un compañero que decía, un poco en broma, un poco en serio, que había que ser confucionista de día y taoísta de noche. Está muy bueno eso. Bueno, ¿y cómo hago yo
digamos, para el público que nos escuche y que nos va a escuchar después también por las redes de la radio, salimos después en Spotify, YouTube y demás. ¿Puedo ir sin nada a atenderme contigo? Sí, por supuesto. Sí, mucha gente viene con un diagnóstico médico, pero el diagnóstico en realidad de medicina china no tiene nada que ver con el diagnóstico occidental. O sea, nosotros diagnosticamos a través del pulso, de la lengua, de otras cosas que no se tienen en cuenta. O sea que no necesariamente la persona tiene que venir con un diagnóstico. Claro, o sea, yo me siento bien o creo sentirme bien o estoy bien o no tengo ningún dolor específico ni nada. ¿Puedo ir a atenderme, a hacerme una revisión? Bueno, la medicina china también es fundamentalmente preventiva, ¿verdad? Bien. En cada cambio de estación se trabaja en determinados meridianos o puntos. No hay que venir con una patología. Es decir, yo estoy bien, pero yo sé que viene la primavera y que primavera siempre me da alergia. Y bueno, entonces antes de la primavera voy a mi terapeuta y trabajo eso para que eso no suceda, o suceda más atenuado. Por supuesto, se puede hacer y se debería hacer. Perfecto. Y esto que vos dijiste, consiste en, el análisis consiste en tengo que hacer algún ejercicio, tengo que hacer algo, cómo es cómo preciso ir para que vos me des un diagnóstico. No, tenés que venir, la persona viene y en general viene y dice, bueno, estoy teniendo muchas pesadillas, o me duele el ciático. No, digo, por ejemplo, en alguien normal, no tengo nada, estoy bien, pero quiero ir a ver qué de acuerdo a la medicina china, porque capaz que estoy... Sí, de repente no tengo nada, pero quiero saber si hay algún desequilibrio, si hay algún exceso de energía en algún lado, si hay alguna deficiencia de energía en otro lado. Porque la mejor enfermedad es la que no se produce nunca, ¿verdad? Exacto. En la antigua China, los médicos les pagaban para que la gente no se enfermara. Cuanto más enfermos había en el pueblo, menos cobraba el médico. Si el médico se preocupaba... Eso está genial, eso me gusta. Sí. Y aparte tiene toda la razón de ese pensamiento. Me encantó. Claro, el médico se vivía para que la gente no se enfermara. Entonces, en cada cambio de estación recetaba determinados estudios, determinadas hierbas, trabajaba determinados puntos. Entonces la gente vivía saludable. El negocio no era que se enfermaran, sino todo lo contrario. Me encantó. Así que ya te digo, la medicina china es preventiva. Bueno, las herramientas que usa la medicina china preventiva son el Qigong y el Tai Chi. Entonces, si alguien se acerca y me dice que está sano, pero no se quiere enfermar, yo le recomendaría ejercicio físico, regular y moderado. Le aconsejaría una alimentación balanceada, saludable. Y yo voy contigo. ¿Y cómo es? Después de ir contigo tengo que ir alguna otra vez? ¿Se fija alguna cantidad de sesiones? ¿Cómo es el sistema? Depende de cada caso y depende del paciente. Si es una cosa aguda, en general se recupera más rápido. Un esguince se recupera rápido, por ejemplo. Pero si es una cosa que lleva más tiempo... ¿Esguinces se recuperan esguinces de más rápido? Sí, los esguinces se recuperan bastante rápido con una técnica que se llama de sangrado y de moxibustión. Se recupera muy rápido, sí. En un esguince hay microsangraduras internas que quedan, por ejemplo, la articulación del tobillo, que lo que se hace es sangrar para que salga, y después moxar, se aplica calor localizado con un puro de moxa, se recuperan en pocas sesiones. Qué grande. No hay me preguntan, o sea, ¿vos dónde estás ahora para atender? Porque me preguntan dónde atiende. Bien, estoy atendiendo en este momento en Bello Horizonte, Canelones y en Atlántida. Bien, ahí está. El teléfono es 099-894-607. 099-894-607. Si no, manda un mensaje a la radio, yo les paso el contacto de Julio
Y bueno, a ver qué más por acá. Bueno, después ya seguiré mandando los mensajes. Pero bueno, Julio, por ahí creo que más o menos en un principio, como en una aproximación, porque hablábamos ahora en la pausa, que esto por todo lo que lleva por el conocimiento que lleva y todo, es imposible creer que en una nota de una hora vamos a hablar de todo, pero al menos es un acercamiento para ir dando pasos a cuenta de pasos futuros que haremos en otras entrevistas más adelante, porque por ahí se nos va a ocurrir consultarte por algún caso en particular o algo, algunas cosas, y quizás te vamos a estar llamando para que nos des la opinión desde la medicina china. Bien, cómo no, será un gusto. Yo me quedo conforme si desmitificamos un poco de que esto es una cosa de allá lejos, una cosa rara. Me conformo con que se rompa ese prejuicio que hay contra las artes orientales, porque con esto de la globalización, la medicina china ha llegado a todo el mundo, está, ya digo, comprobada por la ciencia occidental, no solo por la oriental. Funciona, no tiene. Ahora, es muy gracioso que la ciencia occidental haya tenido que darle como el ok, ¿no? Como diciendo, no deja de ser paradójico también. ¿A vos por qué te parece que han crecido tanto las otras ramas, más allá de nuestra sagrada medicina occidental que todo lo cura? ¿Cómo la gente, pese a tener ya pastillas y cosas para todo ya, la gente igual se ha volcado cada vez más a este tipo de tratamientos, de terapias, y bueno, y la medicina china, que ya es como una cosa mucho más completa. Pero ¿cuál te parece que es la razón, el motivo? Y bueno, yo creo que la razón es que la medicina, digamos, occidental, la de Galeno y Hipócrates, no tiene respuesta para todo. Se ha demostrado que no tiene respuesta para todo, que es una medicina que ha terminado apagando el síntoma en vez de buscar la causa, que se ha dedicado o sea, no vamos a hablar en esta entrevista de la industria farmacéutica, no es el motivo de la entrevista, pero creo que la gente está descubriendo que no todo se cura con una pastilla, que no todo se cura apagando el síntoma, que la gente quiere estar bien, se quiere alimentar bien, y bueno, y la medicina occidental a veces no tiene todas las respuestas. Es más, a veces te crea más preguntas. Todo el tiempo hay casos de gente que toma un medicamento para una cosa y le hace mal para la otra, por ejemplo. Sí, y terminan con esa eterna calecita que al final terminan Exacto. tomando una pastilla, como la quinta pastilla que le recetan es para contraindicar la primera que tomó, que era por Exacto, hay casos, todos los días llegan casos de eso. Claro. Yo tenía un compañero de trabajo que cuando hablamos de estos temas me dice, no, yo estoy compensado, yo tomo una pastilla para la presión, tomo una pastilla para el corazón, otra para el colesterol, otra para... Es decir, y la persona se siente que está compensada de esa manera, ¿no? Claro, sí, es Yo creo que la gente de a poco se está dando cuenta que eso no es salud, y está buscando una salud más verdadera, más estable, una salud realmente más natural. Qué lindo. Julio, muchísimas gracias. Nos vamos a volver a encontrar en breve, porque esta charla va a seguir sin duda. Y te agradezco infinitamente el rato y el conocimiento que has volcado, y lo que nos haya quedado por explicar, y alguna pregunta que haya quedado por hacerla, la podemos hacer a futuro. Muchas gracias, Julio. Y bueno, quizás no te pregunté no sé, ¿cómo es el costo de la consulta? Me están preguntando. Y bueno, yo acá estoy cobrando 900 pesos la consulta. Bien, buenísimo. La consulta, me tomo una hora por cada paciente.
realmente lo escucho, lo miro, lo toco, o sea, como todo el tiempo necesario para el paciente. Bien, baratísimo, sacando cuenta que pagamos 4 veces más por mes para que el doctor cuando vamos ni siquiera nos toque. Casi ni nos miran, te diré. Estamos... hay que ir muy muy llamativo vestido para que levante la vista. Pero bueno, Julio, el abrazo, muchísimas gracias y vamos a estar en contacto en breve. Gracias, un abrazo. Un placer, un abrazo. Qué grande, qué linda entrevista y lo que hemos aprendido, señoras y señores, lo que hemos aprendido, o al menos lo que yo he aprendido, una magia increíble. Me encanta esto de ir abriendo ventanas, de estar siempre buscando estos caminos, como le decía a Julio, y el otro día hablaba con Irina también, y como les he dicho a ustedes en muchos casos también, de ir indagando estos otros caminos, que creo que más allá, más acá, por un camino, por otro, lo que tratan es de que miremos a nuestro interior. Bueno, gracias Daniel, que manda mensaje, dice muy buena la nota. No tenía idea de lo que era el Qigong, pero te agradezco y me puse a buscar en internet. Bueno, esa es un poco la idea, señores, ir abriendo caminos, encontrándonos entre nosotros. Y bueno, y ahora no nos queda otra que darnos la despedida. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música.